Cristo ha tomado la iglesia y no la quiere soltar. Cristo ha tomado la iglesia y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado la iglesia y no la quiere soltar. Apreciados hermanos en el Señor, reciban las bendiciones de Dios. La Corporación Renovación Carismática y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a que nos sigan acompañando en las enseñanzas del curso El Poder de la Fe y la Oración de Intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy compartiremos la enseñanza cómo crear, formar, organizar y mantener ministerios de oración de intercesión carismáticos. Primera parte. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado a mi hermano y no lo quiere soltar. Estoy enamorado de Jesús Cristo. Estoy enamorado de Jesús Cristo. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado a mi hermano. Presento a todas mis hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a todos mis hermanos, un respetuoso saludo. Y quiero compartirles en esta mañana una enseñanza importante que se llama ¿Cómo organizar un ministerio de intercesión carismático? Pero, antes de hacer el acento sobre los elementos constitutivos que forman un ministerio de oración de intercesión carismático, les quiero compartir, y esto es lo que dice en la Sagrada Escritura: Dios llama a todos los cristianos a ser intercesores. Es el deseo de Dios que cada creyente sea activo en la oración de intercesión. Qué maravilloso y exaltado privilegio tenemos en ser capaces de venir confiadamente ante el trono de Dios Todopoderoso con nuestras oraciones y peticiones. Dios le decía a su pueblo desde el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7, 14 al 15, estas palabras: y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, dice Dios, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. De manera que Dios escucha la oración que le haga su pueblo, que hagan las familias, las personas, todas las comunidades, y concede las gracias que le pedimos. Como dice la primera carta de San Juan, 1 Juan 5, 14 al 15, tenemos fe y confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como escuchan nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y hay una gran necesidad en las personas, en las familias, en los grupos apostólicos, en las comunidades, en la sociedad, en la iglesia, en el mundo entero, que es el de la oración. La oración en estos tiempos es una de las mayores necesidades de todos los cristianos en el mundo entero. Como dijo su santidad Pablo VI, el mundo se salvará solamente por medio de la oración.
De manera, mis queridas y mis queridos hermanos, que debemos pedirle a Dios esa gracia de ser intercesores. Y hoy quiero entonces acentuar la organización de un ministerio de intercesión carismático. En la primera carta de San Pedro 4:10 dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Quiero explicar que San Pedro dice, Dios nos da los carismas, los dones. Sean buenos administradores de esos talentos, de esos dones, de esas gracias de Dios. Y nos dice múltiples, diferentes dones Dios da a cada uno. Pero la finalidad, dice San Pedro, es que ustedes sirvan a los demás según el carisma o los carismas que hayan recibido. Por eso, quede bien claro, según la Escritura, según la palabra del Evangelio, los carismas son para ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Son para prestar un servicio en la iglesia. Como dijo el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium número 12, los carismas son para la mayor renovación y edificación de la iglesia. Los carismas son para construir una comunidad cristiana. Pero quiero hablar inmediatamente de unos pasos que es necesario tener en cuenta. Primer paso para organizar un ministerio de intercesión carismático es orarle a Dios y rogarle que Él nos regale un equipo, un grupo de personas que formen un equipo de intercesores. Por eso Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 2, nos dice claramente estas palabras que debemos tener en cuenta al formar un ministerio de intercesión. Dice el Señor, les digo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Entonces, hay necesidad de pedirle a Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos regale un grupo de personas con carismas que han recibido el Espíritu Santo para formar un ministerio de oración de intercesión carismático. Entonces el primer paso es la oración. Pero quiero hablar de algunas características que debemos tener como intercesores. Algunos elementos constitutivos para formar un ministerio de intercesión carismático. Preferiblemente que tengan los carismas del Espíritu Santo. Personas que tengan el carisma del amor cristiano. Esto es como una condición que el Señor nos pide. Que hayamos recibido el Espíritu Santo y que, como dice San Pablo en Romanos 5:5, Dios derrama por medio del Espíritu Santo su amor en nuestros corazones. Cuando recibimos el amor, como dice San Pablo, el amor es el carisma mayor, el más grande que el Señor, que el Espíritu Santo nos regala. En 1 Corintios 13:13 dice la palabra de Dios, dice San Pablo, 3 cosas hay que son permanentes, la fe, la esperanza y el amor. Pero termina diciendo San Pablo, pero la más importante de estas 3 gracias son el amor. El amor cristiano, el amor divino que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones y luego
que nos lleva a compartirlo con nuestras hermanas y hermanos a través del carisma de la oración de intercesión. Eso es muy importante. Otro elemento que hay que tener en cuenta, y todos debemos saber lo siguiente, hermanas y hermanos, cuando vayamos a formar un ministerio de oración de intercesión carismático, saber que la oración de intercesión, la oración es un carisma que se recibe, que viene del Padre por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos lo concede. Dios habló por boca del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10, sobre el carisma de la oración, y dijo, abro comillas, derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. Luego la oración es un carisma, es un don que el Espíritu Santo nos concede. La oración. Pero también San Pablo habla del carisma de intercesión. De intercesión. San Pablo en Romanos 8, 26 y 27 dice estas palabras. De igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Mas el Espíritu mismo, dice San Pablo, intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la inspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. De manera que esa es otra gracia, el carisma de intercesión, el carisma de oración de intercesión. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios regaló este carisma a los profetas, a sus siervos. Y encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 7, verso 11 al 13, encontramos esta enseñanza. Moisés, dice, abro comillas, mientras Moisés tenía las manos alzadas, es decir, orando, intercediendo por su pueblo, vencía a Israel. Pero cuando las bajaba, vencía a Amalek, sus enemigos, su enemigo. Como los brazos de Moisés se cansaron, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos, los brazos de Moisés, hasta la puesta del sol. Y dice la Escritura, termina diciendo, Josué derrotó a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. De manera que la oración de intercesión tiene mucho poder, mucho, mucho. Miremos, por ejemplo, el apóstol Santiago, 5, 13 al 15, lo que nos dice el apóstol Santiago, para significar el poder de la oración. Si alguno de ustedes está afligido, dice el apóstol Santiago, en la carta de Santiago 5, 13 al 15, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a los que conforman el ministerio de oración de intercesión, para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, dice la palabra de Dios, pues el enfermo sanará, y el Señor lo levantará.
y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Porque es necesario también orar para que el Señor nos regale la gracia de su perdón. Y además, pedirle con mucha fe. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, también es necesario, dice el apóstol Santiago, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Y dice la palabra de Dios, la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder, mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Esto es muy importante tener en cuenta porque son las experiencias del pueblo de Dios, las experiencias que el Señor nos concede cuando hacemos oración de intercesión. Hermano y hermano, es necesario orar y pedirle a Dios que derrame los carismas que necesitamos para lograr conformar un ministerio de oración, de intercesión carismático. Jesús dice, Hechos 1:8, al venir el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder, recibirán los carismas en el área del poder, pero dice recibirán la fuerza del Espíritu Santo y saldrán para ser mis testigos, para evangelizar la iglesia del mundo entero, empezando por Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Cuando San Pablo habla de los carismas, 1 Corintios 12:6 dice, y hay diferentes poderes para actuar, o sea, que los carismas son una de las manifestaciones del poder de Dios, una de las manifestaciones del poder de Jesucristo. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios, el que lo hace todo en todos. Entonces, es necesario orar para que el Señor nos regale el carisma de la fe. El carisma de la fe. En 1 Corintios 12:9, San Pablo habla a los corintios y dice estas palabras, otros reciben el don de la fe. O sea, ese es un don, un carisma. Una fe carismática que actúa en el Espíritu, esta fe. Pero también necesitamos, para conformar este ministerio con eficacia, pues recibir, como ya lo dije inicialmente, el carisma de la oración. Y de la oración en todas sus formas, la oración de intercesión. Dice la Escritura, la oración y la fe son la llave de oro para abrir la puerta del trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus promesas, todas sus gracias. Entonces, el poder de la oración. También necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos conceda, nos regale el carisma de sanación interior y sanación física. O sea, el poder de curaciones. La palabra de Dios, 1 Corintios 12:9 dice, otros reciben el don de curar enfermos. Por eso el apóstol Santiago dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Pues que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Pues llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unan con óleo en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. De manera, mis queridos hermanos, que son los carismas que necesitamos la sierva y los siervos de Dios para conformar un ministerio de oración carismático, un ministerio de oración de intercesión. También necesitamos personas que tengan el carisma de discernimiento de espíritus. Necesitamos personas en el ministerio de oración de intercesión. San Pablo habla del carisma de discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Otro reconoce lo que viene del bueno o del mal espíritu. O sea, es el carisma de discernimiento de espíritus que lo da el Espíritu Santo. Para discernir la acción del Espíritu de Dios, la acción de Dios en una persona, en un grupo, en una familia, en una comunidad. Para discernir, en segundo lugar, la acción del espíritu del mal. Pero en tercer lugar, para discernir cuando no es por la acción del Espíritu Santo, ni es por la acción del espíritu del mal, sino es discernir el espíritu del hombre. Es lo que sale del corazón del hombre. Eso se llama el carisma de discernimiento de espíritus. Además, cuando nosotros recibimos estos carismas en el área del poder, Jesucristo nos dice en Marcos 16:17, en mi nombre echen fuera espíritus malos. Carismas para hacer oración de liberación, para que los hombres sean liberados por la acción del Espíritu de Dios. Ese es el don. Pero hay otros carismas que se necesitan en el ministerio de oración de intercesión carismático. El don de orar en lenguas. En 1 Corintios 12:10 dice, otros reciben el don de orar en lenguas. ¿Qué fue lo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4? Es un carisma que da el Espíritu Santo para hacer una oración movida, guiada por el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura, estaban todos reunidos en un mismo lugar, de pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y escuchamos lo que sigue. Y se pusieron a hablar idiomas distintos en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Ese es el carisma del don de lenguas, como también lo menciona San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, unos subsiguientes. Pero también se necesita no solamente el carisma de lenguas, el carisma de lenguas que se manifiesta en orar en lenguas, hablar en lenguas, cantar en lenguas, sino necesitamos el carisma de interpretación de las lenguas para interpretar esos mensajes que el Espíritu Santo nos da por medio del carisma de lenguas. Carisma de interpretación. Dice en 1 Corintios 12:10 San Pablo, otro el don de interpretar lo que se dijo en lenguas. Ese es un carisma también que necesitamos en el ministerio de oración de intercesión carismático. Además, necesitamos que los integrantes del ministerio de intercesión carismático, algunos pues tengan el carisma de profecía. En 1 Corintios 12:10 dice San Pablo, hablando de los carismas, otro recibe el don de profecía. Profecía. Porque el Señor también nos habla por medio de los profetas, por medio del don de profecía.
Queridas hermanas y queridos hermanos, yo quiero continuar compartiéndoles esta enseñanza y lo haremos en el siguiente mensaje para complementarla y así tener un pleno conocimiento de lo que es conformar un ministerio de oración de intercesión carismático. Por ahora, quiero terminar acá, pero en el siguiente mensaje continuamos esta enseñanza. El Señor los bendiga, feliz día. Cristo ha tomado este pueblo y no lo quiere soltar. Cristo ha tomado este